En Estados Unidos, algunos analistas han concluido, en base de un análisis muy cuidadoso de los resultados electorales y los resultados de encuestas de opinión pública acerca de muchas elecciones, que los electores hasta prefieren los gobiernos divididos en Estados Unidos, pero prefieren gobiernos divididos que funcionen. Si no funcionan, eventualmente optan por un partido u otro, pero temporalmente, hasta que también llegan a ser aburridos de las acciones o las no acciones de este partido en gobierno. Las explicaciones de los expertos de este fenómeno se concentran en que los gobiernos divididos acaban promoviendo o requiriendo mayor nivel de diálogo e implican la activa participación de los representantes de toda la población y no solo los del partido del gobierno, para buscar mayorías que garanticen la aprobación de los proyectos legislativos. Los gobiernos divididos pueden presentarse en regímenes parlamentarios, pero también en regímenes semipresidenciales y presidenciales como los latinoamericanos. Los propician la representación proporcional y el voto dividido. Para muchos, el gobierno dividido, como lo llaman, compromete la gobernabilidad. De ahí que se busque prevenirlo o, cuando menos, imaginar los incentivos institucionales para la cooperación entre los actores políticos. La experiencia de muchos de los países latinoamericanos muestra que lo que aquí se llama gobierno dividido ha traído beneficios tangibles para el buen funcionamiento de los regímenes presidenciales y para la consolidación del pluralismo político. Contrariamente a muchos que han señalado el potencial de ingobernabilidad de estos gobiernos, así llamados gobiernos divididos, yo quiero llamar la atención sobre sus virtudes. Incluso proponer que en lugar de hablar de gobierno dividido, busquemos una denominación que no esté contaminada por el prejuicio de la supuesta ingobernabilidad que acarrea el gobierno que no tiene mayoría legislativa, para referirnos a una experiencia que en México ha tenido consecuencias muy saludables para la corrección de los excesos del presidencialismo, así como para la representatividad política de la diversidad social. La pluralidad de las fuerzas ha obligado a los actores políticos a abandonar el principio presidencialista de que el ganador se lleva todo, a aprender a negociar con sus contrincantes y a sentarse a la mesa con ellos a discutir del gobierno del país. En los últimos años hemos puesto todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas en el diseño institucional, el cambio institucional, las reformas institucionales, pero las reformas institucionales no pueden necesariamente suplir otro capital político que es el comportamiento de los actores políticos. Y el comportamiento de los actores políticos no está necesariamente determinado por las instituciones, sino que escapa a ellas y responde en más de un caso al equilibrio de poder real. El interés de las instituciones es saber hasta qué punto tienen capacidad para moldear, orientar ese equilibrio político de tal manera que respete la pluralidad. El último panel estuvo integrado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien hizo una exposición de la iniciativa de reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado en diciembre pasado. Por su parte, los representantes y coordinadores parlamentarios en el Senado, José Luis Lobato de Convergencia, Ricardo Monreal del Partido del Trabajo, Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Navarrete Ruiz del PRD, Manlio Fabio Beltrones del Partido Revolucionario Institucional y Gustavo Madero Muñoz del PAN manifestaron sus diferentes posiciones sobre estos temas, siempre con el compromiso de preservar y fortalecer la pluralidad y sustentarla en el más amplio consenso posible. La reforma política deberá ser el resultado de un profundo y razonado diálogo entre legisladores y la sociedad mexicana.
de reforma constitucional que se sustenta en 3 ejes. El primero es fortalecer la incidencia ciudadana en la integración de la representación política y con ello abonar a la legitimidad de las instituciones democráticas. El segundo es superar la parálisis, romper el círculo vicioso de indefinición y desencanto, y el tercer eje es el avance del federalismo. La gran contribución que busca esta iniciativa es su carácter integral, la interacción de todas sus partes para diseñar una estructura que dé forma y vigor a la democracia mexicana. Buscamos una reforma que profundice la representación y promueva la participación, que involucre en la vida política a quienes son apáticos, que convenza del poder de la democracia a quienes son escépticos y que fortalezca a quienes tienen el compromiso de consolidar un proyecto nacional incluyente y próspero desde la actividad política. La exigencia ciudadana nos convoca a asumir el reto de debatir con seriedad y de proponer desde la responsabilidad. Así, este planteamiento nace de la convicción de que el debate y la contraposición de ideas son útiles y conducen a acuerdos que las incorporen y las equilibren, de que el disenso debe ser para enriquecer las decisiones, no para impedirlas. El desplome de los precios internacionales del petróleo y la sequía que afectó a la producción rural nos obligan a realizar con urgencia una reforma en materia económica que le devuelva a los mexicanos la confianza sobre los siguientes ejes: recuperación de empleos formales sobre todo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reactivación de la banca de desarrollo como banca de primer piso y, fundamentalmente, evitar seguir asfixiando a la ciudadanía mediante más gravámenes y alzas de precios. Hay temas pendientes que deberemos atender y a los que se ha hecho caso omiso en ocasiones anteriores en las tribunas del Congreso. Las reformas políticas realizadas parcialmente pudieron y debieron incluir figuras como el plebiscito, el referéndum, la rendición de cuentas y, fundamentalmente, las candidaturas ciudadanas y la revocación del mandato, Este es el momento para analizar también estas propuestas. En Convergencia nos pronunciamos por seguir el consejo de Clinton a Bush. Primero las reformas económicas. Senadoras y senadores, respetable audiencia. Primero las reformas económicas y después las políticas.